proceso hasta que termine se conoce como metaplasia. La metaplasia podrá pasar por distintos estadios, podrá ser madura o inmadura, ¿sí? Y podrá ser una metaplasia completa o incompleta. En esta zona de transformación es donde se produce más del 90% de las lesiones preneoplásicas y neoplásicas. Bien, ¿cómo voy a examinar? ¿Alguna duda al respecto de la anatomía y la histología? ¿No? No, doctor. No, No, doctor. Bien. ¿Cómo lo vamos a examinar al cuello uterino? El examen genital con los dedos intravaginales me va a permitir ver la ubicación que tiene el cuello uterino, si está orientado hacia la cara anterior o la posterior de la vagina, si puede estar lateralizado o no. Me permite ver los fondos de saco. A través del examen genital yo voy a poder ver la movilidad entonces del cuello uterino. Voy a tactar la superficie. Voy a tactar el orificio cervical externo, si está abierto o cerrado. Acuérdense que en la multípara me puede permitir hasta la penetración de un pulpejo de dedo, pero el orificio interno siempre va a estar cerrado. Voy a poder tactar también, aparte, la superficie, si es lisa o no, si produce dolor la movilización, y podré dimensionar con los dos dedos intravaginales qué dimensión o cuánto en centímetros puede medir ese cuello. A través de la especuloscopía me va a poder permitir ver ese cuello uterino. Doctor, ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta? Cuando dijo que uno puede tactar el orificio y que el que puede estar abierto o cerrado, ¿a cuál se refiere? ¿Al externo o al interno? ¿O a ambos? Cuando usted tacta, depende en situaciones de normalidad, usted el que va a tactar es el orificio cervical externo. En la mujer que no ha tenido hijos o nulípara, el orificio va a ser puntiforme o un orificio que está cerrado, no le permite entrar que entre el pulpejo de dedo. En la multípara, o sea que ha tenido ya más de 2 o 3 hijos, puede permitirle que entre un pulpejo de dedo, pero el orificio interno va a estar cerrado. Cuando usted tiene una patología como es el aborto, puede tactar orificio externo e interno abiertos. Pero ahí ya no hablamos de normalidad, sino estoy hablando de patología. ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. Bien. Entonces, con la especuloscopía me va a permitir ver el cuello uterino, voy a ver el orificio cervical, voy a ver el exocervix y las características que tiene. Yo lo puedo observar esto con una luz potente o con un fotóforo y veo estas características. También la especuloscopía me va a permitir ver si hay secreción o sangrado que viene a través del orificio cervical. La colposcopía es un método complementario de diagnóstico que utiliza
un microscopio, ¿sí?, que puede tener una resolución hasta 40 por, va de 10 a 40 aumentos, y me va a permitir visualizar el exocervix, y dentro de esto yo voy a poder ver imágenes colposcópicas normales y anormales. La colposcopía la realizo utilizando una serie de productos o sustancias químicas que me van a permitir observar cambios que se producen en la célula tras la aplicación de estas sustancias y que me va a poner en evidencia imágenes colposcópicas anormales. Otra manera de examinarlo es a través de la prueba de Papa Nicolau o toma, a la cual yo, para poder acceder al Papa Nicolau, previamente tengo que hacer una toma citológica, ¿sí? O sea que el test de Papa Nicolau, como ya lo hemos visto, va a estar destinado a la detección precoz del cáncer de cuello uterino. Y otra manera también que vamos a tener para poder confirmar las lesiones de sospecha es realizar biopsias de las lesiones sospechosas que encontramos tanto en exocervix o en endocervix. Bueno, acá ustedes ven cómo voy a hacer yo una especuloscopía. Tengo la paciente ubicada en posición ginecológica. Una vez que la paciente está apoyada y relajada, voy a proceder a colocar el espéculo. En general, la mujer tiende a contraer, ¿sí?, toda la zona vulvoperineal. Entonces, le tenemos que sugerir que se relaje apoyando bien las nalgas sobre la camilla, ¿sí? Y cuando vamos a proceder a realizar la colocación del espéculo, le podemos indicar que realice una fuerza como si fuera a ir de cuerpo. De esa manera va a relajar toda la zona vulvoperineal. Bien, acá tenemos el espéculo. El espéculo puede ser metálico o de plástico. Tiene dos valvas, una inferior y una superior. Puede tener este sistema, los más comunes vienen directamente con una mariposa, ¿sí?, que abren directamente las valvas, ¿sí? O sea que yo introduzco el espéculo cerrado, ¿sí? ¿Cómo lo voy a introducir al espéculo? ¿De esta forma que está acá? No. Esto sería introducirlo en su diámetro transverso. En cambio, lo que hago es ponerlo en el anteroposterior, o sea que estas valvas irían giradas, o sea, esta valva superior quedaría lateralizada hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, indistinto, pero esta parte del espéculo y esta otra van a quedar, ¿sí?, ubicadas en el anteroposterior. Voy a deprimir esta zona que corresponde al periné para introducirlo al espéculo primero en el anteroposterior y luego lo roto al diámetro transverso. De esta manera
llego al final de la vagina, abro las valvas del espéculo para poder dejar visualizado el cuello uterino. Y acá ustedes ven cómo queda este cuello ubicado en el medio de estas dos valvas. Bien, hablamos del colposcopio. Yo para realizar la colposcopía, previamente coloqué el espéculo y tengo el cuello a la vista. Después de haber realizado esa maniobra, procedo a realizar la toma de Papa Nicolau. Ya después les explico cómo se hace. Y posterior a la toma de Papa Nicolau, voy a realizar la colposcopía. Para esto voy a utilizar el colposcopio, ¿sí? Que es este aparato que tiene un sistema de óptica binocular, ¿sí? Esta parte binocular es regulable, la voy a poder regular según la apertura de mis ojos. Me va a dar una imagen con un aumento de 10 a 40 veces y sobre este aparato de óptica voy a tener que por sistema eléctrico, él me va a iluminar, tengo un sistema de luz, ¿sí? Donde voy a tener aproximadamente en potencia unos 30.000 lux. Acá ustedes ven en el colposcopio que tiene esta manivela que me va a permitir acercar y alejar el sistema de óptica. Normalmente la distancia en la que yo observo el cuello uterino es alrededor de los 20 centímetros. Ahí yo tengo el foco, ¿sí? Para visualizar bien el cuello. La luz con la que voy a observar el cuello uterino, también voy a mirar a posteriori la vagina, la vulva y el periné, o sea que a mí con la colposcopía me permite observar todo lo que es el tracto genital inferior. La voy a observar con luz blanca. Pero este colposcopio tiene en esta zona, dependiendo del aparato, en este caso está en esta zona, yo giro esa perilla y voy a poner un filtro que es el filtro verde. El filtro verde me permite visualizar mejor la vascularización a nivel del cuello uterino. De esta manera, cuando yo observo con un aparato que me da aumento, voy a poder detectar las lesiones sospechosas. Esta es la clasificación. Si yo no tuviera colposcopio, ¿tengo alguna otra manera de visualizar el cuello? Sí. Les comenté recién que si yo pongo o ilumino con un aparato de luz que me dé 100 watts de potencia, es una luz bien potente, yo le agrego el ácido acético, que también lo voy a utilizar cuando hago una colposcopía, ¿sí? Voy a realizar entonces lo que se conoce como inspección visual
con ácido acético. Entonces, no tengo colposcopio, pero tengo una luz potente, le aplico el ácido acético y voy a ver imágenes patológicas o imágenes acetoblancas, ¿sí? Sin la necesidad de tener el colposcopio. Ese procedimiento se conoce como inspección visual con ácido acético. Se hace especialmente en los medios que no hay recursos y que no hay tecnología como para acceder o médico entrenado en colposcopía. De igual manera, la inspección visual con el ácido acético va a necesitar entrenamiento. Bien. Cuando yo realizo una colposcopía, en nuestro medio está muy arraigado realizar Papa Nicolau y colposcopía en forma simultánea. En otros países como Estados Unidos, donde tienen menos médicos entrenados en colposcopía, la colposcopía es un procedimiento caro y que se reserva cuando el Papa Nicolau ha revelado sospecha citológica. Entonces se remite para colposcopía. ¿Qué hago yo con la colposcopía? Voy a hacer la evaluación general del cuello, ¿sí? Entonces, voy a decir que es adecuado o inadecuado. Cuando yo tengo que el cuello no lo puedo observar en su totalidad, o es un cuello muy sangrante, con mucha inflamación, o hay mucho flujo, o es una paciente añosa, donde el epitelio exocervical está muy atrófico, voy a decir que esa es una colposcopía insatisfactoria. ¿Por qué? Porque la evaluación general es inadecuada. ¿Sí? Entonces, ¿qué características tiene que tener una colposcopía para que sea adecuada o satisfactoria? Tengo que ver la totalidad del cuello uterino, tengo que ver la unión escamo-columnar y el epitelio tiene que ser trófico. Bien, pero puede ser que la unión escamo-columnar no se vea, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta unión está en el canal endocervical por un proceso que se llama entropión, ¿sí? Y no veo la unión. A esto se lo conoce como zona de transformación tipo 3. Yo no veo la unión escamo-columnar. Cuando veo parcialmente esa unión escamo-columnar, digo que es una zona de transformación tipo 2. Y cuando veo en la totalidad la unión escamo-columnar, es una zona de transformación tipo 1. También dijimos que la colposcopía nos iba a mostrar imágenes normales y anormales. ¿Cuáles son estas imágenes normales? La mucosa original o epitelio escamoso original. Este epitelio escamoso puede ser maduro o atrófico, según la edad en la cual se encuentre la mujer, o puedo tener también
que yo visualice epitelio columnar. Y a eso se lo denomina ectopía. La ectopía es cuando el epitelio cilíndrico, ciliado, endocervical, avanzó hacia la zona exocervical, ¿sí? Y está ocupando un área que no le corresponde. Es tejido fuera del lugar. A eso le llamamos ectopía, pero un epitelio normal. Y luego tenemos las imágenes que corresponden al epitelio escamoso metaplásico, que se van a producir por la transformación de ese epitelio glandular en epitelio estratificado. Si yo tengo un epitelio glandular, ¿sí? Que si ustedes se acuerdan en el dibujo, hacía como invaginaciones, fíjense, hagan este dibujo, o sea, son como dedos de guante, ¿sí? Luego viene el epitelio escamoso que las puede pasar por arriba. Entonces, tengo una capa de epitelio que me lo pasó por arriba y me tapó estas pseudoglándulas endocervicales que son productoras de moco. Por lo tanto, el moco va a quedar contenido entre una glándula y la otra. Si ustedes abren su mano y se miran con los dedos hacia arriba, cada dedo es una glándula, entre medio queda un espacio. Ese espacio va a ser llenado por moco. Si arriba va otro epitelio que lo tapa, ¿sí? Ese moco queda contenido. Y ahí va a dar origen a lo que se conoce como huevo o quistes de Nabot. Pero puede ser que el epitelio que recubre no lo pase por arriba, sino que vaya penetrando hacia abajo y me deje el orificio de la glándula abierta, ¿sí? Entonces ahí voy a tener lo que se conoce como zona de transformación abierta, porque todavía veo los orificios glandulares. En cambio, cuando tengo un quiste de Nabot, lo van a leer como zona de transformación cerrada. En el embarazo también aparecen modificaciones en el cuello producidas por el aumento de progesterona. Y esas imágenes se conocen como deciduosis del embarazo. Ahora vamos a los hallazgos colposcópicos anormales. Primero tengo que ubicar la lesión. Para eso, identifico o pongo sobre el cuello o imagino en el cuello como un reloj. Y le voy poniendo las horas del reloj. Entonces voy a tener hora 12, 1, 2, 3, ¿sí? Y así sigo el sentido de las agujas del reloj. Y eso me va a poder, me va a permitir ubicar las lesiones. Entonces puedo decir que hay una imagen anormal en hora 1 y que tengo un quistes de Nabot en hora 9. ¿Sí? Entonces esto me permite ubicar topográficamente las imágenes normales y anormales. ¿Mm?
También me permite dividirlo en cuadrantes, ¿sí? Entonces, si yo paso longitudinalmente una línea de hora 12 a 6 y otra entre 3 y 9, voy a tener 4 cuadrantes, ¿sí? Esto me va a permitir a mí valorar el tipo de tratamiento que voy a tener que realizar. Cuando tengo lesiones que me toman más de 2 cuadrantes, tendré que hacer resecciones más amplias porque yo no sé en realidad si hay algún lugar en donde una lesión que impresiona a ser premaligna, en algún lugar no vaya a tener una lesión maligna. Bien. Y luego pasamos a los hallazgos colposcópicos anormales. Los voy a diferenciar en grado 1 o grado 2. También lo pueden leer como a cambio menor o a cambio mayor. ¿Y cuáles son estas imágenes colposcópicas anormales? Algunas de estas imágenes van a depender del epitelio. Entonces es el epitelio aceto blanco, es una imagen anormal. Y otras imágenes van a depender de los vasos. Y tengo el mosaico y el puntillado. Entonces, imágenes anormales, epitelio aceto blanco, mosaico y puntillado. Estas 3 imágenes podrán ser grado 1 o a cambio menor o grado 2 o a cambio mayor. Entonces, si yo tengo un epitelio aceto blanco, delgado, blanco tras la aplicación del ácido acético, de bordes irregulares o bordes geográficos, pero estos bordes están en el mismo plano que el epitelio que lo rodea al cuello uterino, yo digo que esa imagen aceto blanco es grado 1 o a cambio menor. En cambio, si yo veo que es un epitelio grueso, blanco opaco, sobreelevado o de bordes cortantes, va a ser un hallazgo anormal grado 2 o a cambio mayor. Con respecto al mosaico, ¿el mosaico qué sería? Es como si ustedes observaran baldosas. Si estas baldosas tienen todas el mismo tamaño, ya que es un mosaico regular, voy a decir que es a cambio menor o grado 1. En cambio, si tengo baldosas de diferentes tamaños, con invaginaciones o umbilicaciones en el centro, voy a decir que es a cambio mayor. El mosaico es una imagen de tipo vascular, donde la baldosa va a estar recubierta por el epitelio, pero la separación entre baldosa o calles, también se le dice, va a depender de los vasos. Entonces, cuando estos vasos están distribuidos en forma más anárquica, me va a estar hablando de una lesión de mayor grado. Y el puntillado es la otra imagen que es como puntos, y estos puntos pueden ser todos
del mismo tamaño y la misma distancia. Y ahí decimos que el puntillado es regular o a cambio menor o grado 1. Pero cuando estos puntos son de distinto tamaño, van a ser, y distinta la distancia, a cambio mayor o grado 2, de mayor sospecha. Luego tengo imágenes que son no específicas. Y estas imágenes no especificadas serían la leucoplasia, que es un epitelio blanco grueso. ¿Cuál es la diferencia entre leucoplasia y epitelio acetoblanco? La leucoplasia yo veo directamente a simple vista, o sea, pongo el espéculo y veo un epitelio blanco. En cambio, el epitelio blanco que les describí anteriormente, lo veo recién cuando aplico el ácido acético. La leucoplasia no necesito del ácido acético. También puedo tener otras imágenes como las erosiones. Las erosiones pueden ser verdaderas, o sea, una erosión que está en el cuello uterino, pero también puede ser que esta erosión se produjo por el traumatismo al colocar el espéculo, y eso lo tendré que diferenciar. Y otra modificación no especificada es el test de Schiller o test de Lugol, donde dijimos que el epitelio exocervical era rico en glucógeno, por lo tanto captaba esta solución de Lugol, que es una solución yodo-iodurada, que me tiñe el cuello de color marrón caoba. Entonces yo digo que la prueba de Schiller o test de Lugol es positivo, ¿sí?, cuando no me captó el Lugol. Entonces, test de Schiller positivo, Lugol negativo. Test de Schiller negativo, Lugol positivo. Lo pueden expresar como quieran, o Lugol positivo o Lugol negativo. Si es Lugol positivo, yo sé que es rico en glucógeno y que me tomó todo, epitelio normal. Si es Lugol negativo, voy a tener un epitelio que está alterado. Podrá ser normal, o sea, anormal, sin patología grave o una lesión preneoplásica. Luego voy a tener signos de sospecha de invasión que va a estar dado por los vasos atípicos. Normalmente el epitelio del cuello uterino no tiene vascularización. La vascularización llega hasta el corion. Entonces, yo lo que voy a observar son los vasos que se muestran a través del epitelio. O sea, el epitelio sería como la capa, ¿sí?, que va a mostrarme los vasos. Y estos vasos van a ser delgados, transcurren en forma tangencial, no van a tener obstrucciones. En cambio, cuando yo tengo un vaso anormal, podrán ser vasos enrollados o en tirabuzón,
o podré tener un vaso que se corta o me cambia bruscamente de tamaño, o zonas que hacen lagos vasculares. Todo eso, las imágenes vasculares anormales, me hacen sospechar un alto grado de invasión. Y luego tengo otras imágenes que pueden aparecer, como son los condilomas acuminados, los pólipos endohuexos cervicales, los focos de endometriosis, la estenosis del orificio cervical, que son otros hallazgos que los puedo ver también con la colposcopía. Bien, vamos a ir viendo acá un par de imágenes para que les vaya quedando un poco más claro. Acá tengo una fotografía del cuello uterino. Acá tengo el orificio cervical externo en forma transversal. Acá voy a ver, si fuera a simple vista, sin colocar nada, voy a ver esta zona blanca. Si es que no coloqué ácido acético, yo voy a decir que esto es una leucoplasia. Pero si estas imágenes aparecen después del ácido acético, voy a tener acá una combinación de imágenes. Entonces, fíjense que acá tengo un epitelio aceto blanco, ¿sí? Sobrelevado, grueso, opaco. Es diferente este epitelio blanco a este epitelio blanco que veo acá. Y toda esta zona, fíjense que está sobreelevada. Y acá tengo una zona con sangre, o sea, pareciera que es un lago vascular. Acá, en cambio, esta imagen aparentemente es una ectopía, o sea, epitelio cilíndrico que está afuera. Y acá tengo un epitelio aceto blanco tenue. Fíjense cómo avanza, que es de tejido metaplásico. Entonces, yo que ante esta imagen digo, tengo imágenes de alto grado de sospecha. ¿A ustedes les parece que esta es la imagen de sospecha? ¿O esta? ¿O esta? La parte blanca. Bien. La parte blanca, pero si usted saca una biopsia de esta parte blanca pura, no va a encontrar mucha alteración, va a encontrar quizá una hiperkeratosis. ¿Sí? La zona de mayor sospecha está dada en esta zona, donde usted tiene acá una erosión que es una erosión verdadera, y hay lagos vasculares, ¿sí? Entonces yo tengo que biopsiar acá, siempre saco en las uniones, cosa que pueda tener tejido de comparación con tejido sano o menos lesionado. ¿Se entiende? Sí. Bien. Acá fíjense qué imagen totalmente diferente. Supongamos que puse el ácido acético, voy a ver un cuello, orificio cervical externo. No veo muy bien la unión escamocolumnar, pareciera que está acá, pero acá sí.
Entonces yo puedo decir que esta es una zona de transformación tipo 2 y que en el labio posterior, entre hora 4 y hora 7, hay un epitelio aceto blanco sobreelevado. ¿Sí? Si yo lo miro con más detenimiento, acá puedo ver imágenes de puntos, ¿sí? Y todos estos puntitos son regulares, ¿sí? Y acá ustedes fíjense que hay una zona como que delimita y que es de color más blanco, ¿sí? Pero esta imagen no me es de gran sospecha. Yo acá lo que pienso es que esta paciente ha tenido una gran ectopía y este epitelio es un epitelio metaplásico maduro, sobre el cual hay una zona acetoblanca que la tendré que biopsiar para hacer diagnóstico. Doctor, ahí ese epitelio aceto blanco es por, o sea, capta el ácido acético porque es una, o sea, es una metaplasia, por eso se ve blanco. Mire, acá tendríamos que ver si esto es una metaplasia, puede ser un condiloma, puede ser moco, porque eso me pareciera como que es moco en esta foto, ¿sí? Pero acá cuando usted lo mira con más detenimiento, acá tiene puntos, ¿sí? Y esos puntos son de distinto tamaño que estos punteados de acá. Entonces tengo un epitelio aceto blanco que en áreas está sobreelevada con áreas de punteado y acá también, o sea que una imagen combinada esta. Entonces yo tengo que biopsiarla para descartar la mayor patología. Bien, ¿Sí? gracias. Bien. Doctor, Sí. me queda la duda de qué depende de que la zona de transformación se vea completa, parcial o no se vea. O sea, qué sería lo normal? Del proceso de reparación y de la edad de la paciente. ¿Sí? Normalmente, ¿sí? En la niña se produce un ectropion, ¿sí? Y este ectropion es fisiológico. Cuando viene el desarrollo puberal, me va a cambiar el pH vaginal. Y ese pH se transforma a la vagina en un medio inhóspito para el epitelio endocervical. Por lo tanto, empieza la transformación de esa ectopía o ectropion en un epitelio pavimentoso. Según como sea el proceso de reparación, la reparación metaplásica se puede extender más allá del orificio cervical externo, puede penetrar hacia el canal y puede hacer que no se visualice la unión escamocolumnar. Y en la mujer menopáusica, a diferencia de la niña que tenía un ectropion, se produce un entropion. Entonces, la unión escamocolumnar se va hacia arriba y no se va a visualizar. ¿Sí? Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, acá vemos el caso, una secuencia de una colposcopía en una paciente que terminó siendo esto un cáncer invasor. ¿Sí? Acá tenemos una gran leucoplasia, esto se veía a simple vista. Según cómo lo van viendo, ven estos focos. Acá ven la unión escamocolumnar, ¿sí? Y acá tenemos lo que yo les explicaba hace un rato de la aplicación de Lugol. Estas zonas que tomó muy bien el Lugol, epitelio normal o glucogénico. Pero fíjense, esta zona no la toma, igual que en esta,
sea que es epitelio aglucogénico, pero fíjense el color que toma, es un color mostaza. Eso me habla el color mostaza de las lesiones preneoplásicas en general de alto grado. Bien. Entonces, en resumen, respecto a la colposcopía, es un método complementario de diagnóstico que me va a permitir visualizar todo el tracto genital inferior: cuello, vagina, vulva, periné y zona perianal. Y me va a permitir visualizar imágenes normales y anormales. En 2011, en la última actualización de la clasificación colposcópica, es la clasificación de Río 2011, donde va a clasificar a la colposcopía teniendo en cuenta o incorpora el criterio de zona de transformación tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que es si se ve o no la unión escamo-columnar. Y la visualización o no de esto me va a permitir realizar distintos tipos de tratamiento. Luego voy a tener en dicha clasificación imágenes normales e imágenes anormales. Dentro de las imágenes normales tengo el epitelio normal exocervical o columnar, y yo digo que ese es un epitelio o una mucosa original. Voy a tener la ectopía, que sería la visualización del epitelio endocervical. No les describí la imagen de la ectopía. La veo como granos de uva. Cuando yo pongo el ácido acético, va a actuar poniendo como en tensión o las va a erectar a estas papilas. Y luego tengo la zona de transformación o el tejido metaplásico, donde voy a tener la zona de transformación abierta o cerrada con presencia o no de los quistes de Nabot. Luego tengo imágenes anormales, que van a ser el epitelio acetoblanco, el mosaico y el puntillado. Y estas imágenes podrán ser grado 1 o a cambio menor, o grado 2 a cambio mayor. Las lesiones que me marcan grado 1 o a cambio menor serán compatibles con proceso metaplásico o infección por HPV. Las grado 2 o a cambio mayor, compatible con lesiones preneoplásicas o cáncer invasor. Cuando tengo imágenes vasculares anormales, tengo que sospechar microinvasión, y son los vasos arremolinados o en tirabuzón o cola de chancho, lagos vasculares, stop vasculares y cambios bruscos de calibre. Y luego tengo las imágenes como misceláneas, o sería como la leucoplasia, los pólipos y las imágenes de endometriosis. De esa manera, y luego hay otro ítem que es compatible con invasión. ¿Sí? Fundamentalmente va a estar dada por la presencia de vasos anormales, de lagos vasculares
y erosiones. O también voy a tener imágenes exofíticas con pérdida de sustancia. Bien. Ahora vamos a pasar a la prueba de Papa Nicolau. Papa Nicolau en la década del 50 introduce esta prueba en los Estados Unidos y logró ser la revolución para disminuir la incidencia del cáncer de cuello cuando se utiliza fundamentalmente en programas organizados. Esto ya lo vieron en la primer clase que tuvimos. Bien, para yo tomar una prueba de Papa Nicolau voy a necesitar condiciones basales primero para que venga la paciente. Le tengo que decir que el PAP se lo voy a poder realizar si no está menstruando o que su menstruación haya concluido, lo ideal sería hace 5 días. Y que no haya tenido relaciones 48 horas previas. Y que la higiene genital con la que concurra sea una higiene genital externa. Porque muchas mujeres se hacen duchas vaginales con el bidé y el agua que penetra en la vagina me va a arrastrar todo el exudado celular que yo voy a necesitar que vaya volcado al Papa Nicolau. ¿Con qué recojo la muestra del PAP? Voy a tener las espátulas de aire, que son espátulas de madera, que tienen como 2 brazos. El brazo corto yo lo voy a apoyar en el orificio cervical externo y voy a rotarlo en el sentido horario, ¿sí? Y de esta manera recojo el descamado de todas las células exocervicales. Esa muestra que saco en la espátula va a ir depositada a un portaobjeto que en general lo divido en 2 partes. La parte externa va para el exocervix y la parte interna para el endocervix. ¿Cómo saco la muestra de endocervix? ¿Se acuerdan que dijimos que eran pseudoglándulas que se invaginaban? Entonces, yo voy a usar el CitoBrush o este que tiene otra forma, pero la característica que tiene es que estos pelos pueden introducirse en esa pseudoglándula y arrastrarme desde el fondo el contenido de esas células. Luego yo voy a depositar en el portaobjeto, ¿sí? En la otra mitad, la mitad interna, el tejido o la muestra celular endocervical. Rápidamente, después de depositado este material en el portaobjeto, lo llevo a un frasco con alcohol a 96% que me va a fijar, ¿sí? Esta muestra que obtuve, ¿sí? Y luego esto necesita al menos estar 30 minutos en fijación y luego se puede retirar y secar. Y luego se remite al patólogo para que le haga la tinción de PAP y la lectura correspondiente. Y acá tienen el extendido que va a ver el patólogo cuando hace el Papa Nicolau. Entonces van a ver estas células que toman distinto tamaño, los núcleos, ¿sí? Que en general son regulares, van hacia la pignosis, pero fíjense, o cuando comparan estas células,
¿sí? Estos núcleos con estos otros. Estos son más grandes. Y acá fíjense la desproporción que tengo en estas células aparte de la distribución. Esto me habla de una alteración citológica. Y cuando ustedes ven esta célula, fíjense acá que los núcleos están centrados, ¿sí? Y acá aparece estas zonas que corresponden al glucógeno. Cuando ven esta célula, fíjense, acá tengo una vacuola y esto generalmente corresponde a un coilocito, que era cambio citopático por efecto del HPV. Bien, ¿cómo clasificó Papanicolau los extendidos? Los clasificó desde la clase 1 a la clase 5, yendo del extendido normal a la malignidad total. ¿Sí? Actualmente no se conserva la clasificación de Papanicolau para la clasificación citológica. Entonces, normalmente lo van a ver informado como PAP negativo para patología maligna o sospechoso. ¿Por qué cambió la denominación? Porque en la década del 90 aparece una nueva forma de clasificar la citología, que es el sistema Bethesda, ¿sí? Donde lo clasifica por la calidad de la muestra y por el resultado citológico que puede tener. Entonces, la calidad de la muestra me dice si es satisfactorio para el patólogo poder evaluarlo o no. ¿Y esto de qué va a depender? De la cantidad de células que hay, si hay mucha hemorragia, si es un extendido que no está desecado, por ejemplo, o un extendido que no sea, que es muy grueso y no permite al patólogo observar con detenimiento las células, sino que es como que están apiladas. Y luego el resultado citológico me lo va a informar negativo para citología, o me pueden describir que hay cambios celulares que pueden ser benignos o de aspecto inflamatorio, o que pueden aparecer anormalidades celulares, tanto epiteliales como glandulares. Entonces, acá, dentro de los resultados citológicos anormales para el exocervix, voy a tener compatible, me pueden poner con lesión de bajo grado o compatible con lesión de alto grado. O me lo pueden informar como ascus, que son anomalías escamosas de origen no determinado. Cuando se habla de las anomalías de las células glandulares, en vez de hablar de ascus, se habla de agus. Entonces, acá tenemos las denominaciones que utiliza Bethesda. Calidad de la muestra, satisfactoria para evaluación, o poco satisfactoria o insatisfactoria. Y dentro de la nomenclatura que utiliza es el ascus, 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 el as
el ASH, que es compatible o sugestivo de lesiones de alto grado, el AGC, que son células glandulares atípicas, el LSIL o lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado, y el HSIL, lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Y el ASIS, que corresponde al adenocarcinoma in situ endocervical. Y para terminar, vamos a hablar 2 minutos de la biopsia de canal y de exocervix. Yo a través de la colposcopía voy a poder visualizar la lesión y la voy a poder localizarla. ¿Sí? Eso me va a permitir seleccionar el lugar de la biopsia. O sea que toda biopsia de cuello tiene que ser guiada bajo control colposcópico. Eso es fundamental, porque a mí me va a permitir tomar la muestra en la zona de mayor patología. Voy a poder tener una o varias zonas de sospecha, por lo tanto podré hacer múltiples biopsias. Y la anatomía patológica es la que realmente me va a dar el diagnóstico del tipo de lesión. La colposcopía me va a orientar en la zona y me va a permitir ver las imágenes de sospecha. La citología me va a determinar también patología preinvasora o invasora, pero no me realiza diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo me lo da la biopsia. Para esto yo tengo que obtener un trozo de tejido suficiente que tenga epitelio y corion para ver que si está indemne o invadida la membrana basal. Eso me va a determinar la invasión de la membrana basal, me va a determinar si estoy ante una lesión tumoral invasora o preneoplásica. Bien, cuando voy a hacer una biopsia endocervical o vaginal, voy a necesitar tener una pinza de biopsia. Hay distintos tipos de pinzas. Una de las mejores es la pinza de Tischler, que tiene una rama móvil y otra rama fija que tiene una punta o gancho que me va a permitir como morder, ¿sí? Y ser punto de apoyo en la lesión, y luego moviendo, ¿sí? La manija esta, voy a desplazar el otro punto que tiene la pinza para que pueda morder y sacar el bocado del cuello uterino. Hay otras pinzas como la de Schubert, ¿sí? Que también me pueden servir, pero bueno, esta es otra, hay distintos tipos, pero estas que tienen gancho, como la Tischler, son muy buenas porque me permiten fijar la zona donde voy a sacar y luego que vaya la otra parte del sacabocado y tomarla. Bueno, acá ven cómo voy a yo
ubicar en la zona de mayor lesión, luego muerdo apretando la pinza, acá ya se hizo la mordedura, se saca el trozo y queda de esta manera, por lo tanto yo acá voy a tener que hacer hemostasia de esta zona. ¿Con qué hago la hemostasia cervical posterior a la biopsia? Con una solución de percloruro férrico, o puedo utilizar subsulfato férrico, que me van a hacer una rápida hemostasia, o también puedo usar el nitrato de plata. Para la biopsia del canal endocervical no me sirve la pinza que les mostré recién, sino que voy a tener que recurrir a una cureta que es rectangular, con bordes biselados, bien filosa, ¿sí? En la cual voy a raspar el canal endocervical. Esta maniobra, ¿cómo la tengo que hacer? No de manera lineal, sino como si fuera como un sacacorcho, o sea, que hago un movimiento con la mano, ¿sí? De arriba a abajo y hacia afuera, como queriendo arrancar. Recuerden que ese legrado endocervical va a producir dolor. De esta manera yo recorro el total del canal endocervical con estos movimientos, que en realidad serán cuatro o 5 movimientos, en general no son más, y obtengo una muestra del total del canal endocervical. Bien, ¿qué puede pasar? Yo hago la colposcopía, veo esta lesión que es de sospecha, hago la biopsia. Puede ser que con la biopsia yo saqué toda la zona patológica. Esto por un proceso de cicatrización va y cicatriza totalmente sin quedar lesión residual. Pero puede ser que yo en este proceso de biopsia saco solamente un trozo. Queda lesión, ¿sí? Esta zona que saqué va a ir a reparación por fibrosis. Y acá pueden suceder dos cosas. Que en el proceso cicatrizal el tejido remanente sea captado, ¿sí? Por ese tejido cicatrizal y cicatrice a la normalidad, o este tejido remanente continúe como patológico y yo tenga que pasar, ¿sí?, a un tratamiento escisional. Bien, entonces, cuando yo voy a un consultorio de patología cervical, voy a necesitar muchos elementos para poder hacer el procedimiento de estudio del cuello uterino. Y voy a tener lo que se conoce como mesa colposcópica. Entonces, voy a tener en el consultorio de patología cervical una camilla ginecológica que me permita poner a la paciente en posición ginecológica. Voy a tener un colposcopio para poder ver cuello uterino. ¿Y qué más voy a necesitar? Voy a necesitar espéculo para poder visualizar el cuello. Voy a necesitar material para obtener Papa Nicolau, o sea que voy a tener las espátulas de aire y los citobrush o cepillos
endocervicales. Necesito portaobjeto para obtener la muestra que saqué del cuello uterino. Necesito un frasco con alcohol para depositar la muestra citológica, para que se fije. Luego voy a necesitar torundas de algodón para limpiar el cuello uterino. Y estas torundas de algodón las tengo que montar sobre unas pinzas largas o pinzas de Meyer. Luego voy a necesitar ácido acético. El ácido acético es el vinagre. Este ácido acético se utiliza en una concentración que va del 2 al 5%. Va a coagular el ácido acético las proteínas intracitoplasmáticas. Al coagularlas, me va a revelar la presencia de imágenes normales o anormales. Una célula normal va a quedar a la visualización posterior al ácido acético un tejido de color rosado. Pero las células anormales o que se están dividiendo, ¿sí?, tienen alta cantidad de proteínas intracitoplasmáticas. Al haber mayor cantidad de proteínas, me va a revelar estas imágenes patológicas. Si yo utilizo una concentración mayor al 5% del ácido acético, voy a producir quemaduras en la zona del cuello y de la vagina. Por eso no pasar del 5%. Cuando yo aplico el ácido acético y las imágenes anormales aparecen rápidamente, tengo que pensar que son imágenes de mayor sospecha. La acción del ácido acético es reversible, o sea que pasado el medio minuto a 1 minuto, su efecto desapareció. Si vuelvo a aplicar ácido acético, vuelvo a poder ver esas imágenes patológicas. O sea que la acción del ácido acético es reversible y reproducible nuevamente. Luego voy a necesitar también cureta endocervical y pinza de biopsia exocervical para obtener una biopsia de las imágenes colposcópicas anormales. Frascos con formol al 40% para remitir las muestras de biopsia al patólogo, ya que si las mando en agua, ese tejido murió. En cambio, cuando lo pongo en formol, va a quedar fijado el tejido. O sea, la célula no se desnaturaliza ni pierde la citoestructura. Y va a permitir que el patólogo la pueda estudiar en profundidad. Doctor. Sí. Una duda. ¿Cómo se coloca el ácido acético? ¿Con el algodón? ¿Con una jeringa? Claro, usted tiene una torunda de algodón y una pinza larga y puede tener ya
esas torundas de algodón previamente embebidas en ácido acético, o el ácido acético lo tiene en un envase con un gatillo vaporizador, ¿sí? Y directamente moja con el ácido acético el cuello. Ah, bien, gracias. Cualquiera de las dos formas. Bien. Bueno, de esta manera concluimos la clase de hoy. ¿Dudas que tenemos? Que tengan. Doctor, yo le mandé un mail, Tema, no sé si lo vio. ¿cómo? Yo le mandé un mail anoche, no sé si lo vio, que me tuve que aislar por un contacto cercano con síntomas. Por eso no fui al hospital hoy. Me dijeron a la facultad que ante cualquier duda no vaya. ¿Sí? Con que usted mande después el certificado, ya está. Perfecto, Yo o sea, también, doctor, le debería envié un mandar el mail. hisopado de la Miren, persona yo en les duda. pediría una cosa. No me manden mail que no sean de relevancia. Sabemos que va a haber un montón de gente aislada. Todas las informaciones que ustedes tengan respecto a prácticos para realizar o lugares a donde ir, lo tienen perfectamente detallado en la cátedra virtual, ¿sí? Entonces, ¿se imaginan que contestar quizá 30 mails diciendo, no, señorita, usted tiene que ir a tal lado, usted ya lo tiene anotado, ¿sí? Sí, ya sabemos todos que los que están aislados mandarán el certificado como para justificar que no pudieron ir. No estamos en condiciones de normalidad. ¿Mm? Bien. Bueno, ¿alguna duda respecto a este tema? Yo, doctor, Sí. me queda una duda con respecto a leucoplasia y epitelio blanco. O sea, Sí. son cosas diferentes, pero el epitelio lo veo solo cuando aplico el ácido acético. No. La leucoplasia es un proceso que se da por una hiperkeratosis, ¿sí? Y usted lo va a ver, pone el espéculo y lo va a ver a simple vista, sin aplicar ninguna sustancia. En cambio, el epitelio blanco lo ve solo cuando aplica el ácido acético. La leucoplasia usted la ve, pone el espéculo y la ve sola. Y la va a seguir viendo después que ponga el ácido acético. En cambio, las imágenes blancas, pone el espéculo, no ve imagen blanca, pone el ácido acético y en forma, según la concentración que lo utilice, va a ir apareciendo la imagen blanca. Bien, perfecto. Muy bien. Y con el epitelio blanco pienso en algo maligno, ¿no es cierto? Usted, habíamos dicho que los epitelios acetoblancos eran grado 1 o grado 2. Grado 1, cambio menor, pienso en lesión por HPV o metaplasia. Grado 2, a cambio mayor, proceso premaligno o microinvasión. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí, gracias. Perfecto. Bueno, tienen trabajos prácticos para resolver. Ya los tienen habilitados en la cátedra. Creo que están habilitados desde ayer y no recuerdo la fecha de vencimiento. Bien. ¿Alguna otra duda? Yo, doctor, tengo una duda. Profe, Sí, le escucho.
Se modificó la lista nueva y a mí me tocaba ir al Hospital Central con Esdrigoti, me llegó el consentimiento, todo, pero ahora estoy con Casteller. No sé bien por qué guiarme por la lista nueva. Muy raro que no se cambió no hubo cambios de ese tipo, señorita, ¿eh? Sí, doctor, sí Sí, hubo. doctor, a mí Yo sí me tenía- también. Pero en la lista nueva sí aparezco con Casteller y en la anterior salía con Yo, por ejemplo, Esdrigoti. también tenía con la doctora Mayo y ahora tengo con la doctora Terraza. A mí me pasó lo Así es que mismo. sí, Yo sí hay estaba cambios. en amarillo y ahora ya no. Bueno, puede ser, pero fíjense de igual manera cómo están las listas. Nos vamos, en la parte práctica la tienen que manejar según la lista que está. No sé, debe haber habido algún error por lo cual le llegó con una o con otra. Yo no he modificado las listas, de prácticos. Y doctor, Había pero un lugar, un solo cambio de una alumna que mandó a decir que ella no tenía que hacer la parte práctica porque estaba de oyente, creo. Y en ese lugar fue Iga, me parece. El único cambio que yo hice. pero entonces alguien lo ha modificado, quizás desde la facultad, pero nosotros teníamos hasta la semana pasada una lista y ahora hay otra. Y entonces no Señorita, sé, ¿en dónde tiene la otra lista? ¿quiere Está que en se la la mande cátedra por En mail? la virtual. cátedra virtual. Están en las cátedras. Manéjese por la lista esa que está en la cátedra virtual, que es la que yo puse. Bueno, ¿Sí? Doctor, a mí me toca mañana ir al curso de infecto. Después me tengo que quedar buscando a mi ¿Está doctor. dentro de los 6 primeros alumnos? Sí. Sí, Después tengo que buscar al doctor Morón para tener el práctico o el práctico lo tengo en exacto. otro momento. No. Depende cuánto demoren en el teórico, o sea, en el curso ese. Pero mañana busquen al docente que le corresponde. Bien, gracias. Entonces llevo toda la ropa para entrar al hospital como dice la cátedra. Claro, y se la van a pedir para entrar al hospital para hacer el curso, creería que también, ¿eh? Ah, bueno, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Doctor, yo soy una de las alumnas que estaba anotada para comunicarme al final de la clase. Bueno, cuando ya se retiren todos, hablo con usted. Habían 2 chicas que tenían que hablar conmigo. Doctor, le hago una consulta. ¿Sí? ¿No vamos entonces a tener la posibilidad de ver la revisión del examen antes del recuperatorio para ver en qué nos equivocamos? Creería que no, porque son 100 exámenes y hay que verlo. Eso. Bueno. Profe, igual lo pueden habilitar desde tecnología eso, y lo vemos nosotros. Cada uno, particular. Claro, doctor, yo le iba a decir eso porque en realidad la revisión del parcial no está subida en la cátedra. Miren, chicos, si los que han aprobado con 5.75. La nota máxima no ha sido más a 7. O sea que todos los que han desaprobado de 20 preguntas que han tenido solamente 3 o 4. Entonces el error está en el método de estudio que han tenido. Entonces, vean el examen o no, implica que no han estudiado bien. Entonces, no solucionamos demasiado viendo el examen los errores. Los errores han sido múltiples. Y recuerden que hay preguntas que han tenido que si ustedes las contestan al azar, les descuenta puntos. ¿Sí? Entonces tenían respuestas
preguntas con más de una opción correcta y respuestas en las cuales ustedes podían contestar, pero han contestado opciones que no eran las correctas y le ha descontado puntos del examen. Entonces, creería que de las preguntas donde debe haber mucho error son las de la parte de anatomía, embriología. La única que alcancé a ver era que me pusieron que el músculo uterino era músculo estriado. O sea que yo las contracciones uterinas las manejo por contractilidad. Eso es histología pura. ¿Sí? Entonces no la soluciono yo viendo un examen. La soluciono estudiando los conceptos. ¿Mm? Doctor, igual me parece que a los chicos lo que van es que capaz que hay preguntas que ellos pusieron que estaba bien, pensando que estaba bien, o porque leyeron en la bibliografía y lo van a volver a poner mal cuando sea el recuperatorio. Porque si Bueno, no lo tienen bien la veremos bibliografía. eso. Entonces capaz que con la revisión solamente evita eso. Yo Lo no sabía veremos. que descontaba puntos, doctor. Siempre descuenta puntos. Cuando usted contesta mal, descuenta puntos. Doctor, disculpe, pero ¿descuenta o cuenta como 0 puntos? Porque no es lo Descuenta mismo, puntos. o sea, sería -1. O No, sea, por ejemplo, del puede total tener se descuenta un distintas punto. opciones. Si yo le pongo, supongamos, el cuello, el miometrio es músculo liso, músculo estriado, me parece que esa pregunta era múltiple. Pongámosle músculo liso y estriado, 3 opciones. Usted pone músculo liso y estriado. Y ahí le va a descontar la mitad de la pregunta. La opción no es correcta. O sea, el descuento de la pregunta va a depender de lo que uno considere o lo que haya estado en el sistema cuando se programó la pregunta. Hay preguntas en las cuales no descuenta, no se pone que haya descuento. Hay otras que sí. Ahora, doctor, en el caso de que sea opción múltiple la respuesta, se anularía la respuesta, o sea, se anularía esa pregunta. No. Yo pongo la primera, o sea, yo pongo 2 opciones porque tiene opción múltiple. Sí. Una está correcta, la otra está incorrecta, esa me resta de la correcta y esa pregunta es como que si no estuviera. Ah, claro, seguro. ¿Y pero eso no está mal? No, no está mal, porque ¿usted por qué puso 2 opciones? Puso una Porque correcta y una incorrecta. hay algunas preguntas que tienen doble opción. Claro. Por eso. Doble Entonces, o triple opción. Si yo pongo el árbol de la esquina está verde, amarillo o marrón. Y usted me pone que está verde y está amarillo, pero también está marrón. Bueno, la opción era que está amarillo. Usted me puso las 3 opciones, le va a poner una bien y le va a descontar puntos, porque puso las otras 2. Claro, pero esa bien en realidad ya me la descontó. O sea que esa pregunta en ese caso sería negativa. Claro, y si no la contestaba, ¿sí? También le va a figurar como 0 puntos. Le va a restar puntos, siempre. El punto negativo ahí, chicos, en esto hay que ser claro, porque siempre pasa lo mismo con los exámenes, cuando les resta puntos es que está evitando que ustedes cometan el error, bueno, hago al tanteo y bueno, a ver, si la pego, la pego. Bueno, no es que la pego, la sé o no la sé. Entonces, mejor contesto lo que sé y lo que no sé lo dejo, porque si no me va a descontar.
Si tienen en una pregunta 4 opciones, de las cuales 3 son correctas y una incorrecta, contestaron 2 correctas, le va a sumar 0,66. Pero si contestó 2 correctas y una incorrecta, según cómo esté tabulada la pregunta, le puede descontar capaz el 0,66 bien que puso, según la importancia de la pregunta. Pero Bien, entonces, ¿cómo ¿alguna nosotros otra sabemos, duda? cómo nosotros sabemos cuál es la que va a restar y cuál es no? Y porque es que Estudiando. además de estudiando, ¿no? Pero es que si yo Claro, hago una pero pregunta y digo, esta puede ser que me reste y la otra no sé si me resta o no, entonces no sé cuál es la Pero que no es que tiene que saber si le va a restar o no. Sí, profesor. Usted tiene que contestar la opción que cree que es correcta. Además de que yo estudie y que diga, bueno, esta es la correcta porque yo estudié y todo demás, pero si yo tuviera una duda en una de las preguntas, lo lógico sería la dejo para que no me reste puntos. Entonces, si No, yo, si usted además tiene de eso, duda, es que no lo sabe correctamente. por eso, Entonces, si tiene duda, ponga la que sabe correctamente. La que tiene duda, no lo ponga, porque usted no sabe si le va a sumar o le va a restar, ¿eh? claro, pero eso es lo que voy. Si yo no sé qué pregunta es la que resta y qué pregunta no resta, Todas le van a restar. bueno, ahora sí, entonces. Porque recién dijo Todas que le van a había unas restar. preguntas que restaban y algunas que otras que no, según la importancia de la pregunta. Sí. Ok, entonces todas restan. Bien, gracias. Todas le van a restar. Pierda cuidado. Igual, doctor, es la primera vez en toda nuestra trayectoria académica en la que tenemos que optar por no responder una pregunta que no sabemos. Mi objetivo a la hora de un examen, puntualmente, es aprobar, para eso estudio. Y si hay una pregunta en la que mi conocimiento no me da, yo también tengo otros métodos para descartar preguntas y tratar de acertar la respuesta. En ninguna No. parte de la Usted no carrera, acierta. Con un paciente no va a acertar la respuesta. Discúlpeme, ¿eh? no, si no Con estoy un diciendo paciente en la usted está vida profesional. jugando un tratamiento o un diagnóstico. Son cosas diferentes. Si usted viene a jugar a un tatetí, es una cosa. Si no, acá no es un juego de tatetí. Acá usted Doctor, va a estar en el tratando con reglamento, pacientes y donde va a estar jugando un tratamiento correcto o no. sí, está bien, está perfecto, si no lo estoy contradiciendo. Solamente le comento, bajo las circunstancias que hemos sido evaluados a lo largo de la carrera y Bueno, los reglamentos y normativas de que tiene la facultad, que yo los he Es la leído y en primera ningún vez que lugar rendimos dice así. que si uno contesta mal una pregunta, no es que no suma, sino que resta, que no es lo mismo. ¿Me explico? discúlpeme, esto no es una invención mía. Está diagramado en el sistema y no hay ningún reglamento que diga cómo uno va a evaluar la pregunta, le digo, ¿eh? No, para El, nada, sis- sí, solamente le el estaba sistema comentando, en nada el más. cual usted está siendo evaluado está regulado de tal manera que usted va a sumar puntos a las respuestas correctas. A las respuestas incorrectas le puede quedar en 0 o se le puede restar puntos. Está bien, doctor, muchas gracias. Muy bien. Entonces damos por terminado. Nos vemos mañana a las 8 y quiero hablar con las 2 alumnas que les dije. Doctor, ¿una consulta le puedo hacer? Sí. En la distribución que se subió hoy en la cátedra, nada más. Yo venía teniendo en el centro de salud número 16 con el doctor Sony. En esta nueva lista que le dicen los chicos que aparece, supuestamente a mí me aparece con Terraza, o sea, a mi Cutropia y a De la Fuente. O sea, ¿sigo yendo con Sony o cambio con esa profesora? ¿Dónde está esa lista que ustedes ven? ¿Me En la dicen? cátedra virtual donde usted sube siempre los prácticos, todo. Se la ¿Quiere podemos mandar si quiere. ¿Quiere que la presente? No. La voy a mirar yo desde lo que yo tengo. Un minutito.
Sí, y las fechas también están desactualizadas, porque por ejemplo dicen miércoles 7 de abril. Es esa duda, nada más para que no hayan desprolijidades. Ahí, doctor, en eso. Hoy los que tenían con el doctor Sony tenían que ir con la doctora El Chérico. Martes 13 de abril, alumnos doctor Sony van con doctora El Chérico. Y los que les toca rotar con Sony es martes, o sea, los que están del lado del martes y los que están del lado del miércoles. 7 de abril fue la primera rotación. Acá ahora dice 14 de abril, que será mañana, y los que van con Sony es Gutiérrez Pérez Franca y Hermosa Macarena Yelem. Hoy Videla y Villafañe iban con la doctora Del Chérico. Mañana los que tendrían que ir con la doctora Terraza, que no está porque está enferma, Hidalgo, Holz y Yankelevich. ¿Sí? ¿Es esa la lista que está viendo usted? Claro, claro, sí, sí, yo le decía porque arriba, un poco más arriba, en Cutropia de la Fuente, figuraban también con la doctora Terraza. Cutropia de la Fuente, pero fíjese el día. Sí, sí, sí. Eso fue el día 7 de abril, la semana Claro, pasada. claro, pero yo ahí lo que le quería decir que yo tuve con el doctor Sony. ¿Y por qué fue con Sony usted? Sí, porque en otra lista había aparecido esa, doctor, esta lista estaba No, hoy. no había otra lista. Sí, 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 a mí el doctor, hubo doctor, la otra lista que tenía amarillo, que era diferente, que no Sí, tenía a mí el amarillo. doctor. a mí el doctor Está me había modificada esperado la y sabía lista. que yo ya iba. Me tomó lista él, inclusive, doctor. Bueno, miren, la que está es esta lista. Por eso, para definir una, para ya decir con cuál nos quedamos, con esta lista. Con esta lista, ¿sí? Es la que Por eso, tienen subida acá. claro, pero antes había otra, eso es lo que le quería decir nada más. Bien. ¿Ninguna otra duda? Doctor, le comento una cosa. Nosotros que teníamos, la otra lista estaba, los que teníamos con la doctora Casteller, cuando ella estaba dando el teórico, estaba en celeste en vez de amarillo. Y ahí usted me dijo a mí que tenía un error y que nosotros teníamos que ir a la facultad. ¿No será ahí que cuando cambió el color de la lista se movieron las cosas? Porque después apareció el color amarillo. Yo aparecí en amarillo y estaba en celeste. No, no sé quién la puede haber modificado, quizá de la facultad, no sé. Pero la lista vigente es esta. Y los que no tuvimos el práctico el día 7 por el tema del curso, se mantiene lo mismo exactamente para la semana esta. No tiene, si no tiene el curso, no puede ir a los prácticos, hasta tanto no tengan el curso hecho, no pueden ir. ¿Sí?
y mañana van a tener una parte de los alumnos en clase y después irán rotando en la medida que se pueda, ¿sí? La parte práctica. Lo mismo pasa con los de la doctora Casteller y los de la doctora Terraza. En eso no hay manera de solucionar por el tema de pandemia, no hay manera de que puedan hacer la parte práctica de otra forma como la tenemos dispuesta. ¿Sí? Perfecto, doctor, gracias. Bien, bueno, nos vemos mañana. Quiero hablar con estas dos alumnas. Les voy a pasar otra, a ver si me puedo. Ahí le paso, nos comunicamos por otro aula, por favor. Hasta luego, doctor. Doctor, le Hasta hago una luego. consulta, una última consulta. No, ya no, señorita, porque son 12:30 y yo tengo otras cosas para hacer. Formúlemela mañana, por favor, a primera hora. Discúlpeme. Bien, están las alumnas estas, hasta luego. Las alumnas que